superior, hay una media y hay una inferior. Pero dentro de esta estratificación social, que está basada en las desigualdades sociales, requiere también una desigualdad lastimosamente económica. Y es por ello que durante el transcurso de la historia encontramos diversas maneras como se estratificó a nuestra sociedad. Y por ejemplo, tenemos al esclavismo. Y en el esclavismo, ¿qué es lo que encontramos? Que el hombre es considerado como un objeto, una cosa, más claro, como una mercancía. Y por lo tanto, se compra y se vende, o simplemente trabaja para un amo de por vida. Luego de ello, lo puesto en el centro, solamente por una cuestión explicativa, encontramos a las castas. ¿Y qué son las castas? Las castas son grupos de personas que conforman una realidad social específica en la historia, que generalmente tienen una misma identidad étnica, religiosa o cultural. Esto serían muchas palabras bonitas, hay que llevarlo a un ejemplo. Entonces, vamos a trabajar más que todo con algo que está acá en América del Norte. Étnicamente encontramos, por ejemplo, a los apaches, a los indios cherokees, a los indios esquimales. Esa es una casta. Religiosamente, ¿quiénes llegaron a América del Norte? No digo los Estados Unidos, pero al menos a América del Norte. Llegaron puritanos, cuáqueros, peregrinos, que también era una casta religiosa. Y finalmente, lo podemos encontrar en la actualidad, una casta cultural, que creo que ha sido muy publicitada a nivel televisivo, que son los Amish. Estos Amish viven como si fuese una época antigua en nuestra realidad actual. Por ejemplo, ellos no van y compran la leche, sino que van de sus vacas y directamente, les traen. Por ejemplo, no van con vehículos tipo automóviles, sino que utilizan sus carretas, ¿no? Podríamos dar otros ejemplos. No se comunican tecnológicamente, sino utilizan simplemente a la hora de recreo de los niños, una campanita, y así se comunican. Si sucede alguna emergencia, una tremenda campana tipo la religión católica, ¿no? Entonces, con estos ejemplos podemos darnos una idea de las castas. De ahí seguimos a los estamentos. Los estamentos nos llevan más que todo en la historia a la realidad feudal, ¿no? En esa realidad feudal, que era un orden feudal, teníamos pues el castillo. ¿Dónde estaba? ¿Quiénes estaban en el castillo? El rey y toda la nobleza. Pero por otro lado estaba en los monasterios el clero alto. Y en el campo, ¿quiénes encontrábamos? A los vasallos o siervos. Pero poco a poco empezó a crecer esa población netamente agrícola y se fue hacia las pequeñas ciudadelas y hubo ahí ya el comercio. Y ahí se encuentran a los comerciantes, obviamente. Finalmente llegamos a las clases. Las clases sociales, que son sobre todo basadas en la situación económico y social. ¿Y qué se tiene que ver como análisis? Bueno, si bien es cierto, esta situación económica se empezó a ver, especialmente después de la era de la industrialización en Inglaterra, más que todo fue la eliminación del esclavismo, pero empezó a haber otro tipo de esclavismo, y eso es a lo que quería referirme. Hubo un nuevo esclavismo, pero basado en la explotación del hombre por el hombre. Y es por ello que justamente uno de los compañeros aquí presentes hacía referencia a uno de los grandes logros en nuestra época, por ejemplo, de los obreros que antes trabajaban consecutivamente 12, 13, 14 horas, solamente vivían para dormir y trabajar, y lograron las 8 horas. Pero no solamente existe ese esclavismo, hay otros esclavismos de nuestra época. Por ejemplo, y se dice en el texto, la prostitución es otra manera de esclavizar a una mujer. Otra manera del esclavismo existe cuando, por ejemplo, en ciertas culturas, la mujer es un nivel menos que el hombre, ¿no? Una jerarquía basada en el sexo. Finalmente, quería hablar respecto a estas clases sociales, pero de un
punto de vista un poquito más sociológico moderno, donde se habla de una tipología basada en sistemas cerrados y sistemas abiertos. ¿Y qué tiene que ver cuando nosotros hablamos de un sistema cerrado y un sistema abierto? Eso lo vamos a identificar con ustedes mismos. Sistema abierto. Bueno, el sistema cerrado, más que todo, se refiere a la movilidad social. Esta es una movilidad que la denominan negativa. ¿Por qué? Porque no puede cambiar de un estatus a otro, de un estrato a otro. En cambio, en este sistema abierto, la movilidad es positiva porque puede cambiarse. Entonces, la idea es acá, identifiquemos. En el esclavismo, ¿sería posible que un esclavo cambiase a ser amo? No. Entonces, ¿qué sistema sería? ¿Cerrado o abierto? Cerrado. Entonces, ya estamos identificando. Vamos a las castas. En las castas, todo está establecido. ¿Por qué está establecido? Porque está basado en una etnia, en una religión o en una cultura. Difícilmente vas a salir de esa etnia a otra etnia, o de esa cultura a la otra cultura, o de una religión a otra religión, salvo que se dé en una sociedad muy moderna la transculturización, ¿no? O la internacionalización cultural, cosas que son ya muy elaboradas, pero al menos dentro de las castas, y los ejemplos son específicos: los apaches, los cherokees, los esquimales, que hasta ahora existen en los Estados Unidos. Los puritanos cuáticos quizás han desaparecido, pero un refrendo de eso es los Amish en la actualidad. Entonces, esa sociedad de castas será cerrada